En la clase anterior cité una regla hermenéutica imprescindible para explicar o interpretar, si fuera necesario, los textos de la Biblia. Ahora quiero citar, no una regla, pero sí un principio esencial que está fundamentado en las diversas reglas hermenéuticas que existen sobre el estudio del contexto. Este principio dice así: un texto sin su contexto es solo un pretexto. Este es el principio que aplicaremos para demostrar lo mal usadas que están las escrituras del capítulo 9 de Romanos en la Confesión de Fe de Westminster, una confesión calvinista. Ante todo, es necesario aclarar que el Nuevo Testamento en sus textos originales más antiguos, los manuscritos griegos, no está dividido en capítulos, versículos o temas. Todo está escrito de corrido. Inclusive, los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, los llamados unciales, escrito todo con letras mayúsculas, no tiene divisiones entre palabras. O sea, los copistas originales más antiguos no escribieron el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos ahora en lo que se refiere a las divisiones. Por eso es de suponer que así lo escribieron, sin divisiones, los autores originales: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo y los demás. Las divisiones de capítulos y versículos se introdujeron siglos después. La división en capítulos se hizo en el siglo XIII y la de versículos en el siglo XVI, 3 siglos después que la anterior y cuando ya existía la imprenta. Estas divisiones se inventaron con el fin de buscar y localizar fácil y rápidamente un determinado texto. Con ese solo fin son muy útiles y ya totalmente imprescindibles. Sin embargo, si nos salimos de ese único propósito, pueden llegar a ser muy nocivas y peligrosas estas divisiones, cuando se intentan explicar temas teológicos o doctrinales. Para tener una clara percepción del texto bíblico, es menester concebirlo en la mente como un todo, sin divisiones espurias, solo con las divisiones de ideas que el mismo autor va desarrollando. Un solo versículo o unos pocos de ellos nunca deben ser usados para respaldar una concepción teológica o doctrinal sin antes atender al contexto donde ese o esos versículos se encuentran. En la ausencia de este cuidado es que yerra abundantemente la Confesión de Fe de Westminster. El contexto general de la epístola a los romanos es la justificación por la fe. El contexto particular de los capítulos 9 al 11 en el tema central de la justificación por la fe es la elección de Israel, pero también su fracaso, porque buscó la justicia por las obras de la ley y no por fe. Y segundo, la elección de los gentiles mediante la justicia que es por la fe. Si nos fijamos, los editores de la Reina Valera de 1960 y 1995 titulan el primer tema del capítulo 9 así: la elección de Israel. No podemos ignorar, y mucho menos excluir, el contexto general y el contexto particular en los usos respectivos que hagamos de los versículos dentro de esos capítulos. Sin embargo, ninguno de los 3 capítulos nos dice algo explícito o que pueda interpretarse lógicamente y con sentido común acerca de un supuesto decreto eterno de elección y otro decreto eterno de reprobación antes de la fundación del mundo. Eso procede de una teología
que quien la tenga en la mente va a creer que ciertos versículos tomados sin tener en cuenta el contexto parece que se refieren a algo así. Pero el análisis contextual de los mismos demuestra que no lo es. Por tal motivo, antes de comenzar con las citas de la Confesión de Fe de Westminster, vamos a leer todo el capítulo 9 de Romanos. Les recomiendo a ustedes que también lean, si es posible, los capítulos 10 y 11 después que terminemos de leer Romanos 9. Paran el video y los leen. Verán que todo está enlazado en el mismo tema particular: la elección y el fracaso de Israel y la elección de los gentiles. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. A ellos también pertenecen los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Pero no solo esto, pues también Rebeca concibió de un solo hombre, de Isaac nuestro padre. No habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino por el que llama, cuando Dios le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Pero tú, hombre, ¿quién eres para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías proclama acerca de Israel: aunque el número de los hijos de Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Y como antes dijo Isaías:
Si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. El uso de Romanos 9 en la confesión de fe de Westminster. Veamos ahora algunos de los usos que hace la confesión de fe de Westminster de unos pocos versículos de este capítulo, entre otros muchos que usa de otros libros, en relación con el punto número 2 que estamos tratando ahora, que sabemos es la elección incondicional. En el capítulo 3 de esta confesión calvinista es donde aparecen estas citas que tomo como ejemplos. Este capítulo se titula El decreto eterno de Dios. Sección primera. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece, pero de tal manera que Él no es el autor del pecado, ni violenta la voluntad de las criaturas, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias, sino que más bien las establece. Romanos 9:15. Pues a Moisés dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Romanos 9:18. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Qué tienen que ver estos dos versículos con la idea racionalista teológica de que todo está predeterminado que pase, hasta el pajarillo que cae a tierra en un segundo exacto desde antes de la fundación del mundo? Paren el video, analicen los versículos detenidamente y piensen si tienen que ver algo. En los dos versículos citados, 15 y 18, explícitamente Pablo se refiere a Jacob, a Esaú y al faraón de Egipto, a quien el mismo Señor endureció más de una vez para que no dejara salir a Israel, con el fin de manifestar él su gloria y su poder con las plagas. Entonces el contexto no es un asunto sobre la predeterminación de todo, ni tampoco sobre la predestinación del género humano. El versículo 15 en el contexto de Éxodo 33. Aún si vamos al contexto de la frase en el Antiguo Testamento que aparece en el versículo 15 y que dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, que está en Éxodo 33, 19, vamos a encontrar que esto Dios se lo dijo a Moisés aludiendo al pueblo de Israel, no refiriéndose a toda la humanidad, y mucho menos a la predeterminación de todas las cosas. Dios estaba enojado con el pueblo por causa del becerro de oro y había querido destruir a toda aquella gente y usar a Moisés como líder de otra gran nación, pero por la intercesión de Moisés no lo hizo. Después Dios le dijo a Moisés que se llevara al pueblo rumbo a la tierra prometida, pero que él no iba con ellos, que enviaría a su ángel, y le dice la razón: porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Moisés tampoco está de acuerdo con eso y le dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no lo saques de aquí. Dios le concede entonces a Moisés ir con ellos.
Al final de esa conversación entre Moisés y Dios, cuando él le muestra su gloria, es que el Señor le dice a Moisés estas palabras que Pablo cita en Romanos 9:15, donde le está advirtiendo a Moisés que de ese pueblo, no de toda la humanidad, que es duro de servir, él tendrá misericordia de quien él quiera tenerla. ¿Por qué decimos esto? Porque el contexto trata sobre el pueblo de Israel, no sobre la humanidad, y bien lo establece el principio hermenéutico. Un texto sin su contexto es solo un pretexto. De igual manera, en Romanos 9, tampoco Pablo escribe sobre toda la humanidad, sino sobre la elección de Israel y el caso particular de la elección de Jacob y el rechazo de Esaú. Y sobre esta elección de Jacob y el rechazo de Esaú, no sobre una supuesta elección de una parte de la humanidad y la reprobación de la otra, es que Pablo argumenta con estas palabras: no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección de Jacob, no de nadie más, permaneciera, no por las obras, sino por el que llama. Cuando Dios le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? De ninguna manera. El contexto de Romanos 9, 10 y 11 no es la soberanía de Dios ni la elección incondicional. Es la elección y el fracaso de Israel y como resultado su rechazo y la elección de los gentiles. En ese contexto se deben explicar y aplicar los versículos particulares. Está claro en la Biblia que Dios escoge anticipadamente a ciertas personas para ciertos fines, buenos o malos, sean Jacob, Esaú, el faraón, Nabucodonosor, Ciro el Grande, Jeremías o Judas Iscariote. Pero estas son elecciones individuales, particulares. Obviamente, Dios en ese orden particular y personal endurece a quien Él quiere endurecer y tiene misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Pero, ¿por qué se han de aplicar técnicamente a todo el género humano palabras o acciones de Dios que en la Biblia solamente se refieren a ciertas personas o para ciertas personas en particular? Solamente por seguir una teología racionalista y hermética como el calvinismo, se le pasa por encima al principio básico de la hermenéutica. Un texto sin su contexto es solo un pretexto. Respaldar la doctrina calvinista de la soberanía de Dios o de la elección incondicional con estos escuetos versículos, ignorando totalmente su contexto, carece de lógica y de sentido común. No hay tiempo aquí para ver los demás textos que usan Efesios 1:11, Romanos 11:33 y Hebreos 6:17. Si los leemos y los analizamos, también nos vamos a dar cuenta que tampoco tienen que ver algo con lo que están confesando. Veamos otro de los incisos en la Confesión de Fe de Westminster. Sección tercera. Por el decreto de Dios, y para la manifestación de su gloria, algunos seres humanos y ángeles son predestinados y preordenados para vida eterna, y otros preordenados para muerte eterna. Romanos 9, 22 y 23. Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira, y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que había preparado de antemano para gloria.
Recordemos una vez más que en concordancia con el contexto, todo esto que escribe Pablo tiene que ver con la rebeldía y el fracaso de Israel, y que por lo tanto estos vasos de ira preparados para destrucción que Dios soportó con mucha paciencia no son otros que los hebreos en el monte Sinaí adorando un becerro, y a los cuales Dios destinó a la destrucción total en 40 años. Y después a generaciones y generaciones de israelitas que en toda su historia hasta el tiempo de Pablo y aún después estuvieron bajo la ira de Dios, igual que aquellos, por sus rebeldías y sus pecados, no porque fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para condenación. Esto es lo que escribe Pablo en este mismo contexto que estamos analizando, Romanos 11, 7 al 10. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu insensible, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: Se ha vuelto su banquete en trampa y en red, en tropiezo y justo castigo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Como vemos, los escogidos y los endurecidos en este contexto son personas del pueblo de Israel, nadie más. ¿Por qué habrá de aplicarse este escogimiento y endurecimiento a los ángeles y a toda la humanidad para dividirla en dos bandos? Porque esto es lo que dice la confesión que acabamos de leer. Sección tercera. Por el decreto de Dios y para la manifestación de su gloria, algunos seres humanos y ángeles son predestinados y preordenados para vida eterna, y otros preordenados para muerte eterna. En el momento histórico en el cual Pablo escribe esto, los israelitas escogidos, obviamente por Dios, fueron quienes aceptaron a Cristo, y los que fueron endurecidos, obviamente por Dios, son quienes lo rechazaron. Si leemos Levítico 26, 14 al 39, vamos a encontrar una resonancia perfecta con esta frase: vasos de ira preparados para destrucción. Y los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria, pues son Josué, Caleb, los profetas, los apóstoles y cuantos israelitas de todos los tiempos han hecho caso a la voz de Dios para ser humildes, obedientes y fieles. No que ellos fueron predestinados dentro de toda una humanidad para ser humildes, obedientes y fieles, puesto que el contexto, insistimos, es la elección de Israel y de nadie más. Así lo explica Pablo en este mismo contexto, escribe de esta manera en Romanos 11, 2 al 5. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado. Solo yo he quedado y procuran matarme. Pero, ¿cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Nuevamente, los escogidos son del pueblo de Israel, no de toda la humanidad, y mucho menos de entre los ángeles. Si tuviéramos tiempo para analizar los verbos griegos, de donde se traduce aquí la palabra preparados, veríamos que estas palabras griegas en ninguna manera significan predestinados, sino preparar con anticipación, de antemano, a ser apropiado completo,
se usa inclusive de remendar redes. Pablo incluye en este grupo de los preparados para gloria a los gentiles. Recordemos que el tema central de estos capítulos es la elección y el fracaso de Israel y la elección de los gentiles. Pablo escribe así en Romanos 9, 23 y 24. Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Es imposible concebir la idea de que Pablo tuviera en su mente la doctrina de la predestinación, pero que la ocultara de tal manera como para no explicarla claramente, o no tuviera la capacidad de expresarla con detalles, y por lo cual ahora los calvinistas tienen que andar al trote detrás de textos sin contextos con el fin de buscar una explicación a esa doctrina. Sin embargo, nos parece que los hechos se dieron al revés. Fue Juan Calvino, el inventor de esta doctrina, que a Pablo ni por la mente le pasó. Y por eso sus discípulos, los de Calvino, cometen después tantos fraudes con la Escritura con el fin de poder justificar su doctrina calvinista usando textos que se le parecen, pero ignorando el contexto. No olvidemos el ejemplo cuando comenzamos estas clases. El segundo hombre, el cual busca demostrar que el agua de su cántaro es la misma que hay en la fuente, pero no comparando el agua de la fuente con la de su cántaro, sino al revés. Todo esto que Pablo escribió en Romanos 9 está únicamente en relación con Israel en esta tierra, con los judíos y con los gentiles en este mundo, sea que vivan en rebeldía y en oposición contra Dios o que acepten su llamado al arrepentimiento. En ninguna manera está en relación con una humanidad que todavía no existía y mucho menos tiene algo que ver con los ángeles. Un texto sin su contexto es solo un pretexto. Les dejo como tarea para una investigación bíblica otro de los incisos de la Confesión de Fe de Westminster. Deduzcan por ustedes mismos si los textos usados en esta sección tienen que ver algo con lo que están confesando. Sección cuarta. Estos hombres y ángeles así predestinados y preordenados están designados particular e inalterablemente, y su número es tan cierto y definido que ni se puede aumentar ni disminuir. Segunda de Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Juan 13, 18. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Pero debe cumplirse la Escritura. El que come pan conmigo alzó el pie contra mí. Comprobarán una vez más lo que tanto hemos repetido. No es lo mismo usar la Biblia que estudiar la Biblia.